Buenos días, amada iglesia. Qué bueno estar nuevamente juntos, ¿verdad? Es hermoso y maravilloso. ¿Y cuántos de ustedes se han gozado la semana pasada con esta serie que hemos iniciado, La Promesa? Habíamos estado hablando que el Señor quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas y Él quiere conquistar nuestro corazón, ¿verdad? Así es que yo te voy a pedir que inclines tu rostro, que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, hoy venimos ante tu presencia, Padre. Te damos gracias y queremos adorarte y glorificar tu nombre. Gracias por tu preciosa palabra que alimenta nuestro ser, Señor, que transforma nuestro entendimiento y que nos lleva a vivir de acuerdo a la voluntad tuya, con tus promesas maravillosas, con tus riquezas en gloria, Señor, haciendo que nuestros corazones vivan con ese contentamiento en lo que tú nos das, Señor, aprendiendo a caminar, Señor, en ese principio maravilloso que tú nos has dado, Padre. Hoy te pedimos que también el día de hoy nos hables, Espíritu Santo, y nos lleves a esa revelación de la palabra para que podamos comprender y que haya cambios en nuestras vidas para glorificar siempre tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, y seas tú el que enseñe el día de hoy. Voy a menguar yo para que hables tú. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén y amén. Esta segunda parte, estamos entrando al tercer punto, porque el primero y el segundo era el principio del contentamiento, y el segundo punto fue que Jesús nos desafía para que caminemos en el contentamiento. Pero en el tercer punto del día de hoy nos dice: Jesús está conquistando tu corazón. Jesús conquista tu corazón. En el Evangelio de Juan 4, del 23 al 24 nos dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Quiero que tomes en cuenta estas dos palabras: en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús, muy amorosamente, pero de forma intencional, porque Jesús es intencional, ¿verdad? Él quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas y siempre Él es intencional. Intencionalmente empezó a caminar para ir a encontrarse con la mujer samaritana. Entonces Él empezó un diálogo maravilloso con ella. La mujer samaritana se había acercado con Él. Entre esas conversaciones, Jesús le dice algo importante: el tiempo de hecho ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la adoración que el Señor estaba buscando en la vida de la mujer. Y está buscando en tu vida y en mi vida que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Esa es lo que tú y yo tenemos que comprender, porque Jesús está buscando conquistar tu corazón. La adoración que el Señor quiere es que empecemos a magnificar en una adoración única y especial que Él quiere en espíritu y en verdad. Cuando Jesús quiere conquistar tu corazón, trae a ti para que tú aprendas a definir a quién estás adorando. ¿Adoras a Él o adoras al dinero? Para ello debemos de tener claro dos puntos importantes que dije hace un momento: espíritu y verdad. Estos dos son ámbitos completamente diferentes, iglesia. Espíritu y verdad son ámbitos diferentes, pero necesitan una sinergia, iglesia.
Y tú me dirás, sinergia, ¿qué significa sinergia? La palabra sinergia en hebreo significa, y toma atención claramente lo que voy a decir en esta mañana, significa trabajando juntos, espíritu y verdad, trabajando juntos. Se refiere a la cooperación o trabajo en equipo, donde el resultado de la acción combinada de dos o más elementos es mayor que la suma de los resultados que producirían actuando por separado. En esencia, es el efecto multiplicador. Estamos hablando de la sinergia. Es el efecto multiplicador que se obtiene cuando varios factores se combinan para lograr un objetivo de manera más eficaz y efectiva. Y Jesús estaba hablando esto tan intensamente con esta mujer y le estaba diciendo: el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Les estaba diciendo: tú tienes que aprender a tener una sinergia. Tienes que aprender que estos dos, de forma combinada, vaya a lograr resultados que van a producir objetivos grandiosos y maravillosos para tu vida. ¿Qué significa espíritu? Neuma. Y verdad significa aletheia. Nos está diciendo que el espíritu es como el viento, que es invisible, es inmaterial, pero es poderosa. Este invisible que no vemos, pero ahí está. Y cuando nos habla de la verdad, quiero que tomes atención en lo que estoy describiendo en este momento. Cuando nos habla de la verdad, está hablando de algo que no está oculto, aquello que es evidente de lo que es verdadero. Es la verdad la cual aparece cuando algo es visto y revelado. Se trata de tomar algo oculto y hacerle evidente. Tiene que ver con lo que aparece, entonces se hace evidente cuando se actúa con fe, pero que esta fe vaya acompañada con obras. ¡Guau! Digo yo. El Señor empieza a conquistar el corazón y nos está diciendo: quiero esa sinergia en ustedes. Quiero que tú te des cuenta esa combinación necesaria entre el espíritu y la verdad, entre lo invisible y lo visible. Porque para el asunto del espíritu nos está hablando que hay cosas invisibles, pero para la fe tiene que ser mostrada, que lo oculto tiene que hacerse evidente, se tiene que mostrar, nos está diciendo. Esto nos lleva a Santiago 2:18, que dice: ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas obras. Pero yo les digo, ¿cómo se mostrará tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Las obras hacen evidencia a nuestra fe, iglesia. Lo que debemos hacer es que debe haber esa sinergia, esa combinación en el espíritu y en la verdad. Decía que mientras que en el espíritu hay principios espirituales, que éstas se tornan invisibles, que están ocultas, que son intangibles. Pero cuando hablamos de la verdad, hablamos de principios naturales que se hacen visibles, que se evidencian, que se hace tangible para todos, pero que ésta se materializa con acciones concretas, iglesia. Por eso que nuestro Señor empieza a hablar y dice en Lucas 7, del 6 al 10,
El Señor respondió: si tu fe, aunque fuera tan pequeño como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Cuando un sirviente vuelve a arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice: ven y come conmigo? No, le dirá, y le agradece al amo y al sirviente para hacer lo que le dijo que hiciera. Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir: somos siervos indignos, porque simplemente cumplimos con nuestro deber. La fe, iglesia, es una semilla que el Señor nos da, pero que esta semilla debe ser sembrada y plantada para que pueda haber fruto, abundante fruto, mucho fruto y permanente fruto. Para eso requiere obediencia, iglesia. Requiere obediencia. Y para que haya esa obediencia requiere, iglesia, que tú y yo seamos adoradores en espíritu y en verdad, que haya esa sinergia para que lo de lo invisible se haga visible, para que lo de lo inmaterial se haga material, para que lo oculto se haga completamente visible a tus ojos naturales. La fe, para que sea una fe combinada con esa sinergia, tiene que haber siembra, tiene que estar plantada para que pueda dar los frutos que tú y yo necesitamos, iglesia. En el punto 4, el Señor nos dice: Jesús conquistando tu corazón y tu atención. Y cuando Él logra conquistar tu corazón y tu atención, tú aprenderás a conquistar la promesa, iglesia. En la medida en que permanecemos en la palabra de Dios, la vivimos en ella y dejamos que el Espíritu Santo moldea nuestro corazón, entonces será moldeado también nuestros pensamientos y la fe empezará a crecer y a desarrollarse en nuestro corazón. La fe se obtiene, iglesia, mediante la obediencia. Y cuando se va aumentando, es porque nosotros vamos caminando de acuerdo a las promesas de Dios, caminando en la obediencia de sus principios establecidos por Dios. Porque no basta creer en la promesa, sino que ésta debe estar acompañada en el hacer. Deber, creer, hacer. Sinergia, juntos, hacer, creer. En Mateo 6:33 nos dice el Señor: busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleva una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Esa acción correcta en la adoración en espíritu y en verdad te va a llevar en que tú aprendas no solamente en creer, sino en hacer. Cuando tu corazón ha sido conquistado por Jesús y tu voluntad, tu atención ha sido conquistado, tú no vas a tener problemas, iglesia, para diezmar. Tú no vas a tener problemas para ofrendar. Tú empezarás a dar a la persona quien necesita, porque tú te volverás ese hombre y esa mujer adorador en espíritu y en verdad, porque al accionar, al activar en hacer, al momento de sembrar,
tú estarás renunciando, iglesia, a la esclavitud del dinero. Cuando yo comprendí esto, cuando yo entendí, cuando se destapó mi cerebro y pude comprender que caminar sometida a la voluntad de Dios y caminar en la palabra, Él va a suplir mis necesidades. En el Evangelio de Juan 14:15 el Señor nos dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Cuán difícil te hace tomar atención cuando el Señor está hablando, iglesia? ¿Cuán difícil te está haciendo todavía ser ese adorador en espíritu y en verdad? El Señor dice que Él está conquistando tu corazón. Él está generando en ti esa sinergia para que no solamente te quedes en creer, sino que te des el paso de hacer, porque Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Debemos tener claro que Jesús está buscando en ti y en mí que apliquemos sus principios. Y lo primero que quiere para tu vida y para mi vida es la obediencia. Y la obediencia no es opcional, iglesia, sino que la obediencia es la consecuencia natural de la adoración que tenemos hacia Él. Voy a volver a repetir, porque esto está poderosa. Jesús quiere tu obediencia, pero la obediencia no es opcional, sino que la obediencia va a ser la consecuencia natural, sin esforzarse, de una adoración en espíritu y en verdad que tenemos hacia Él. Cuando realmente Él está entronado en tu corazón, obedecerás fácilmente y el dinero ya no será tu amo, sino que tu prioridad será completamente diferente y serás un adorador en espíritu y en verdad. Iglesia, pregunto yo, ¿cuán difícil te está haciendo despojarte de tu posición? ¿Cuán difícil te está haciendo que te despojes del dinero, de las finanzas? Tienes que recordar el día de hoy que el Espíritu de Dios nos dice que tu trabajo no es tu fuente, iglesia. Dios es nuestra fuente. Tú no tienes que simplemente diezmar por diezmar, ofrendar por ofrendar, porque lo que le importa a Dios es tener la actitud correcta para ser un gran diezmador. ¿Cuál es tu actitud correcta, iglesia? Que cuando tú entendiste que adorar al Señor es en espíritu y en verdad, y Él logró capturar tu corazón para que aprendas a ser libre de esa esclavitud en la que vivías por mucho tiempo, entonces tu vida será completamente diferente. Si queremos que nuestros corazones sean construidos de una manera adecuada para poder ser adoradores en espíritu y en verdad, es que debemos de poner en nuestras vidas, es como construir la promesa. Les había dicho al inicio que la promesa no era otra cosa, un castillo maravilloso. Es como poner un bloque para construir la promesa. Pero para construir esta promesa debemos de empezar a colocar un bloque sobre otro bloque. Quiere decir, un paso al otro paso. Se necesita un orden adecuado y correcto de esta aplicación
en el ámbito espiritual, iglesia. Porque el ámbito espiritual es una esfera más real de lo que tú y yo nos podamos imaginar. Hay una esfera espiritual que está influenciando en tu vida y en mi vida. Jesús había visto cuando llegó allí, caminaba por las calles y miraba que la gente estaba atrapado completamente en el mundo espiritual. Toda esa necesidad, cada gente estaba esclavizada por esas fuerzas espirituales demoníacas que le llevaban a vivir en una necesidad tras necesidad. Hoy quiero que tú tomes conocimiento, iglesia, que hay fuerzas espirituales que están atrás del dinero y que van a pretender una y otra vez a llamarte a magnificar, iglesia, las cosas intrascendentales. ¿Para qué? Para alejarnos de las cosas que realmente son trascendentales. Para que tú te desanimes en el camino, iglesia. Porque detrás de todo eso, detrás del dinero, hay un espíritu, hay entes espirituales malignos que quieren una y otra vez desenfocarnos. Desenfocarnos, iglesia. Por eso que tenemos que aprender, iglesia, a escuchar la guía del Espíritu Santo y aprender a discernir adecuadamente con mucha cautela y precisión. ¿Quién me está influenciando? ¿Quién tiene capturado mi atención y quién tiene capturado mi corazón? ¿Realmente tiene capturado mi atención y mi corazón Jesús? ¿O tiene capturado mi atención y mi corazón esos entes espirituales malignos que empiezan a desenfocarte para que empiecen a magnificar todas esas cosas que no tienen importancia, intrascendentales en tu vida? Al considerar el lado espiritual, iglesia, una vez más podemos darnos cuenta que operar en la fe es importante y fundamental en cada uno de nosotros, porque tenemos que aprender a vivir en fe. ¿Y cómo va a aumentar nuestra fe? Del oír, y oír la palabra de Dios. Y cuando decimos el oír y oír la palabra de Dios, que está escrito en Romanos 10:17, y dice así: así que la fe viene del oír, es decir, el oír las buenas noticias acerca de Cristo. Cuando habla del oír, primero es el oír en forma natural, y el otro oír es el oír de forma espiritual. Se refiere a escuchar, a prestar atención, a recibir activamente el mensaje de Dios, ya sea a través de la lectura de la palabra, de la predicación o de la enseñanza permanente. La fe se va a desarrollar porque tú empiezas a escuchar y a creer el mensaje, porque esto es fundamental para tener una vida espiritual y una correcta relación con Dios, para poder ser esos hombres y mujeres que caminen en la promesa de Dios. Cuando estamos escuchando la palabra, esos son los logos escritos en la palabra. Pero cuando llega a nuestros oídos naturales, una y otra vez, estas luego van a llegar a nuestros oídos espirituales.
Y cuando llega a los oídos espirituales, empezará a cambiar totalmente, porque será el mismo Dios hablándote a tu espíritu y a mi espíritu. Y a eso se le llama la palabra rema. Rema es la revelación. Y esto es fundamental para tu vida y en mi vida, porque es necesario que haya un cambio. Porque cuando el rema llega a tu corazón, esta se va a convertir, esta palabra se va a convertir en un énfasis particular para tu vida. Y esa palabra poderosa es la que va a generar la transformación en tu vida. Y Dios va a hacer y seguirá hablándote a través de su palabra, y habrá cambios, esos cambios, porque tú has empezado a tomar atención y el Señor ha capturado tu corazón y empiezas a recibir ese rema, esa palabra, ese énfasis que te da a ti, que te regala y te dice: hijo, hija, quiero que me adores en espíritu y en verdad. Y esos juntos serán esa explosión para que haya un cambio en tu vida. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos en el Señor, que Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros nos gozamos porque el Señor trae libertad a nuestras vidas? Y esos entes espirituales que han estado gobernando durante este tiempo, en cuanto se refiere a las finanzas, para que tú puedas caminar esclavizado en la pobreza. Y el Señor te dice: no, hijita, no, las cosas empiezan a cambiar. Quiero que empieces, que realmente hagas tú y empieces a meditar en esos logos, a escuchar realmente ese rema para que produzca la fe. Y esto es algo fundamental. Cuando tú vas escuchando la palabra y vas escudriñando y empiezas a tomar atención lo que realmente el Señor va hablando en ti, ¿qué va a pasar? Va a empezar ese rema, ¿qué cosa? A producir fe. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, esas promesas específicas en cuanto al dinero y a las finanzas y a la mayordomía adecuada, ¿qué va a pasar? Nuestro espíritu, esa palabra rema revelada, va a empezar a traer cambio a nuestras vidas. Y cuando empieza a cambiar en nuestras vidas de acuerdo a la meditación de la palabra, va a permitir que esa palabra empiece a afianzar en nuestro corazón, y la fe va a empezar a crecer en nuestro corazón, porque el cumplimiento de todas estas promesas se va a hacer realidad en la esfera espiritual primero, para luego hacerse realidad en la esfera natural. Tenemos que reconocer que tenemos un don de Dios allí depositado en cada uno de nosotros. Todos necesitamos recibir esa gracia poderosa para tener resultados eficientes en nuestras obras con el Señor. En la Biblia amplificada dice en 2 de Corintios 9:8, y me encanta esto que dice: Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de modo que siempre, en todas circunstancias, teniendo todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Tenemos un Dios poderoso para hacer que todo abunde por su gracia maravillosa en nuestras vidas, trayendo todas las bendiciones necesarias, esas bendiciones naturales, terrenales que tú quieres, a fin de que, teniendo todas esas cosas, cubriendo todas tus necesidades, que sean suficientes para ti, poseyendo suficiente,
para que tú puedas suplir todas tus necesidades. En obediencia puedas tú hacer buenas obras, donativos y beneficios para aquellas personas que lo necesitan. Wow. De verdad, qué impresionante es. Qué impresionante es cuando tú y yo permitimos y tomamos atención a esos logos, a esas promesas, para que en nuestro corazón llegue el rema, se pueda cultivar esa palabra y nuestra fe empieza a crecer y podamos tener abundantemente lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Cuando hay un corazón conquistado, iglesia, por el Señor, podemos caminar en la verdad y vivir con humildad, en obediencia, y aprender a vivir para bendecir a los demás. Realmente esa es la voluntad de Dios, y Él suplirá todas nuestras necesidades. Pero algo claro debemos de tener, iglesia, que no estamos en posición para exigir a Dios en pedir más de lo que Él nos ha dado, sino más por el contrario, debemos de aprender a vivir de acuerdo a la voluntad que Él tiene, porque Él nos va a dar de acuerdo a la medida de nuestra fe. En Filipenses 4:19 dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesucristo. El quinto punto, iglesia, una promesa conquistada, debemos de ponerlo en acción. Dije, una promesa conquistada, debemos poner en acción. La promesa conquistada es el contentamiento que lleva a una persona a vivir en paz y en tranquilidad, ya que se reduce y se elimina, se quita toda ansiedad y toda preocupación de las cosas naturales, donde se expresa que se puede aprender a estar contentos en cualquier situación, ya sea en la escasez o en la abundancia, porque Cristo es el que fortalece, porque Cristo es el que nos hace vivir de la manera que Él quiere que vivamos. En Hebreos 13:5 dice: no amen al dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Cuando uno entiende, cuando yo entendí, cuando Juan, el dueño de la finca, entendió que hay una promesa maravillosa, que esa promesa el Señor nos anima a estar completamente contentos con lo que tenemos, porque Dios nunca nos va a desamparar. En Gálatas 5:1 dice así: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres. Iglesia, cuando tú has permitido que Jesús conquiste tu corazón, cuando tú has permitido que Jesús te libere de esos entes espirituales malignos que están detrás del dinero, tú debes decirle: gracias, Señor, por haberme dado libertad de esa esclavitud que estaba viviendo, y quiero permanecer libre, Señor. Yo ya no quiero volver a esa esclavitud, quiero estar caminando libre, Señor. La promesa conquistada también no solamente te va a llevar a tener una paz, una tranquilidad y una libertad, sino que tú tendrás el contentamiento de vivir en esa mayor libertad que el Señor te da, ya que desaparece esa esclavitud de tener posesiones, de querer más y más. Esa conquista
nos va a dar la capacidad de estar contentos en cualquier circunstancia. Cuando nosotros caminamos en esa conquista de la promesa, señores, vamos a caminar y vamos a tener la capacidad de estar contentos en cualquier circunstancia, lo cual va a reflejar, iglesia, una libertad interna, que no dependemos de las circunstancias externas, que no dependemos de lo que pueda tener el trabajo o no tener el trabajo, porque la conquista de nuestra promesa es por tener una relación correcta, de poner en nuestro corazón la preeminencia que es nuestro Señor, de adorarle en espíritu y en verdad, y Él traerá libertad a tu vida. En Primera de Pedro 2:16 nos dice: pues ustedes son libres. Nos dice, ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no se unan, no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Nos está diciendo que somos libres, libres, completamente libres. La promesa conquistada es el contentamiento que produce con nuestra relación con Dios, ya que se busca la provisión y la guía en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas o en lugar de confiar en nuestro trabajo. En el Salmo 37:3-7 dice, iglesia, que tú tienes la capacidad para una promesa conquistada, pero que esa promesa conquistada, iglesia, debemos de ponerla en acción. Debemos de poner en acción nuestra adoración en espíritu y en verdad. Y nos dice la palabra: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítete en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de su causa brillará como el sol en mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones, sino confía en el Señor. Iglesia, el Señor nos dice en esta mañana: confía en mí. Confía en mí. Yo he venido a traerte libertad. Yo he venido a traerte libertad de esos entes espirituales malignos que generaciones tras generaciones habían llevado a una esclavitud para vivir en la miseria y en la pobreza. El Señor dice en su palabra que Él ha venido a traer prosperidad en nuestras vidas, pero que esa prosperidad en nuestras vidas no añade tristeza, sino que Él quiere que tú te deleites en Él. Al deleitarte en Él, tu corazón se ha alineado a Él. Él logró conquistar tu corazón y tú te vuelves en un adorador en espíritu y en verdad. Y cuando tú te vuelves un adorador en espíritu y verdad, naturalmente te vas a despojar de esa necesidad de querer más dinero y más dinero. Porque si el Señor logró conquistar tu corazón, ya no te vas a enfocar
en lo intrascendental, sino te vas a enfocar en lo primordial, en lo trascendental. Es que el Señor sea el dueño, el amo de tu corazón. Iglesia, el amo de tu corazón. Él no quiere competir con nadie. Él quiere todo tu corazón, iglesia. Él no quiere a medias tu vida. Él quiere tu corazón. Miró al pueblo de Israel tan confundidos que caminaban tras ese espíritu de esclavitud, llevándole a la miseria y a la pobreza. Jesús se compadeció completamente. Jesús se compadeció del pueblo. Y por eso que Él se empeñó completamente a tratar este tema. Y por eso es la razón que hoy podemos comprender 2084 versículos dedicados al dinero y a las finanzas y al manejo adecuado de la mayordomía y de la administración del dinero, porque Él no quiere que te enfoques en el dinero, sino Él quiere que tú te enfoques en Él, que lo ames, que lo adores, que le obedezcas. Y Él hará prosperar tu vida. Él cambiará tu destino. Él te entrega esa promesa maravillosa. Esa promesa que ha estado guardando para ti en este tiempo, iglesia. Él quiere tener tu corazón. Él no quiere tu dinero. Él quiere tu corazón. Él quiere tu corazón, iglesia. ¿Entiende? Él quiere tu corazón libre. Él quiere tu corazón libre. Completamente libre, iglesia. Y hoy te entrega la libertad. Hoy te entrega la conquista de esa promesa maravillosa. Pero tú la tienes que poner en acción. Tú la tienes que hacer, esa sinergia entre el creer y el hacer. Tú tienes que hacer esa sinergia entre el espíritu y la verdad, para que disfrutes de esa conquista, de esa promesa que el Señor te ha dado. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos nos gozamos? ¿Cuántos nos gozamos en este día, iglesia? Y te voy a pedir que te pongas de pie, que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey. Realmente eres maravilloso, Padre. Gracias por tu luz maravillosa, que abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender, Señor, que tú quieres nuestro corazón, Señor. Que tú quieres un corazón libre. Tú quieres un corazón en paz. Tú quieres un corazón tranquilo. Tú quieres un corazón próspero, Señor. Tú quieres un corazón viviendo, Señor, en esos principios maravillosos del contentamiento, Señor, contigo. Hoy te pido, Padre. Hoy te pido, Padre Santo, que a tu iglesia le ayudes a discernir correctamente cuál es trascendente y cuál es intrascendente, para que no se desenfoquen, Señor, y no se pierdan la promesa maravillosa. Y poner ese primer bloque, Señor, ese primer bloque para poder construir ese hermoso castillo que tú nos has entregado, esa promesa maravillosa, Señor, para poder ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Esos verdaderos adoradores en espíritu y verdad, Señor. Que caminemos, Señor, confiando en tu palabra, confiando en tu promesa, Señor. Confiando en que la provisión viene de ti. Confiando en que la fuente eres tú, Señor. Confiando
en que tú entregarás, Señor, lo que sea necesario para nuestras vidas, para suplir todas nuestras necesidades, y nos darás, Señor, aún más para poder bendecir a las personas que necesitan. Escrito está en tu palabra, Señor, que tú no eres escaso, sino eres abundante y sobreabundantemente. Así es la manera como tú sabes dar, Padre, porque tú eres ese Dios poderoso. Eres ese Dios glorioso. Para ti no es difícil de poder entregar la provisión a nadie, Señor. Pero para ti lo primordial es capturar el corazón de tu pueblo, Padre, para que puedan tener libertad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, poderoso Rey. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén y amén.